Así que Fer, cuando vos quieras, te Dale, escuchamos. buenísimo. Muchas gracias. Charlamos un ratito. Disculpen que llegué un poco tarde, pero me perdí un poco la charla de Eric. Paso a compartir y voy sumando como bien hizo Ángel. Me parece dinámico poder intercambiar un poco miradas distintas. No sabíamos que iba a tener cada uno, así que se va dando naturalmente. Me parece interesante. A mí, en teoría, me tocó, por lo que me decía Diego, trabajar sobre el perfil del área de Buenos Aires, ¿no? Y se me ocurrió, tal vez, se lo comentaba a él, pensar un poco, me interesa por qué los procesos que elegimos en el estudio, más allá de la materialidad que toca, y en todo caso, por qué la materialidad de madera nos resulta familiar, interesante, accesible, versátil, sistemática, ¿no? Un poco el marco de la charla, paisajes primitivos diseñando futuros, un poco intentando pensar en estas dos obras que le voy a mostrar muy rápido, eh, tal vez diferente a lo que planteó Ángel, que me pareció excelente, no solo la obra, sino el nivel de obsesión que tenemos muchos de los arquitectos. Tal vez lo que yo busqué era por qué nosotros nos acercamos más a la madera que a otros materiales que también visitamos, ¿no? En el estudio. Y sobre todo que somos un estudio que resuelve, nos gusta entender la arquitectura como para resolver problemas concretos. Y entonces la tecnología también es parte de la solución desde el primer momento, ¿no? Es muy raro que una obra nuestra empiece pensada de una manera y termine de otra, y sé que en muchos colegas es así a veces, ¿no? Por temas de clientes, por gustos, por lo que sea. Para nosotros es como un proceso, y eso es lo que voy a intentar mostrar ahora, es un proceso que tiende como a ser básico, tiende como a ser primitivo, tiende a construir sistematizaciones de procesos o estandarizaciones, pero para lograr resultados únicos. ¿Por qué único? No por el tema de que está tan de moda la arquitectura de autor, sino porque único es el problema que se da. En los dos casos que le voy a mostrar, barra 3, el tercero es muy chiquitito. Lo que nos interesa mucho es hacer un listado de la cantidad de problemas que tiene una obra, y en todo caso, cuando diseñamos, en este caso de madera, que nuestro sistema, nuestras estrategias vengan a resolver de manera lo más estándar posible, o lo más sistemático posible, las complejidades de un problema único. Entonces decía, el primer tema que estuve pensando en esto de estandarizar cuestiones de problemas específicos sí, específicos o particulares, me pareció interesante pensar en ese nombre de lo sostenible, de lo primitivo y lo sostenible, ¿no? De lo primitivo como básico y no como antiguo, y de lo primitivo construyendo futuros, en el sentido que me parece que la madera, como le gustaba decir a Jorge Barroso, es de los primeros materiales con los que la humanidad construyó, y me parece interesante pensar, como está haciendo, qué sé yo, tanta gente, por ejemplo Renzo Piano, cómo está utilizando ahora, habiendo pasado por el hierro y habiendo contaminado bastante el mundo, porque fue el material de otro momento, como ahora está pensando futuros sostenibles desde la tecnología, un italiano del nivel de Renzo Piano, ¿no? Entonces me parecía que en ese sentido, construir la primitividad pensando en el futuro, me trajo otro pensamiento, que es si las ciudades van a estar construidas, eso se dice en el 2050, o la gente va a estar viviendo, el 70% de la población va a estar viviendo en ciudades en el 2050, estaría bueno pensar por qué la madera no podría ser el material ese del futuro, ¿no? Si fue el primer material, si es un material, como bien dijo Ángel, imagino que Eric también, y ni hablar en el curso Diego, Ciro y todo el equipo, si es un material de futuro, pero a la vez es un material primitivo, ¿por qué siempre las obras de madera terminan siendo rurales? ¿No? Me preguntaba. Entonces, elegí un poco estas dos, por eso hice la primera trampa. Esta está en Posadas, Misiones, pero está en el centro de la ciudad. Y la verdad que entiendo que la segunda parte de la trampa es que la segunda está en Buenos Aires, pero está en una urbanización fuera del conurbano. Por lo tanto, es casi rural, ¿no? Entonces digo, este juego, de lo que me apasiona un poco de la madera, es pensar esos paisajes primitivos construyendo futuros. Y el futuro, nos guste o no nos guste, yo no estoy diciendo que está lindo, me encanta San Martín de los Andes, y si encima hay mucho trabajo, me iría para allá. No, Así no, no, o nos no. asociamos con Ángel o hacemos una empresita, algo. Hasta ahora. Igual, no hago techos inclinados porque no me salen, entonces se van a llenar de nieve y a lo mejor no funciona. No, pero, funciona. pero me parecía un poco ese tema, ¿no? Como pensar en Buenos Aires o pensar en la ciudad. Y cuando pensé en la ciudad dije, bueno, hasta ahora, que en el fondo van a ver que hay muchas estrategias que en el fondo son de diseño, y la tecnología las rosa, que es una obra que le hice a mi hermano, ya les vuelvo a decir, en el plena ciudad de Posadas, es ese objetito que está ahí abajo. Es una casa hecha en los años 50 por un plan social diseñado en Neuquén,
por un estudio de Neuquén, y lo hizo el Fonavi de esa época. Era una obra que puesta en Misiones, en Alaska o en cualquier lado, no funcionaba, porque estaba pensada como un prototipo económico, sistemático, pero no tecnológico. Por lo tanto, esa casa en el Posada de los años 50 tenía 35 grados de calor afuera y adentro tenía 78. Entonces, así vivió un poco esta gente, que son los tíos postizos de mi hermano, los dueños de ese habitar. Y fíjense como qué paradoja el árbol ese que estuvo siempre, nunca le prestó atención a la casa tecnología sistemática económica Fonavi. Entonces lo que nos tocó a nosotros es pensar un objeto, de esto hablaba, ¿no? Objeto, insisto, no en términos de diseño, aunque puse el exprimidor famoso de Philip Stark, sino pensando que el objeto arquitectónico, la verdad que no me gusta llamarlo objeto, porque no somos diseñadores de cosas, sino de espacios, el hecho del resultado final es la conglomeración o el rejunte de muchos problemas parciales, ¿no? Entonces, en el fondo iba a resultar que la sumatoria de problemas iba a terminar siendo un objeto ajeno al objeto a intervenir, ¿no? Entonces me parecía un poco interesante eso. En la ciudad está lleno del cuartito del italiano, del español, que pone a los hijos arriba, y ahora al argentino, que amplía para sus nietos, amplía para sus hijos, hace el tallercito, o en el fondo, ¿no? Lo que algunas escuelas de arquitectura llaman el simbionte, es ese bichito que puede ser de chapa, puede ser de madera, en general porque es liviano y se adapta, es como polirrubro, polilugar, ¿no? Se puede colocar en cualquier lado. Me parecía que este debate, aunque esté en Misiones, el debate de lo urbano, habría que hacer como un lugar para mostrar que la madera también es urbana, ¿no? Me gusta en las escuelas donde doy clase, ¿por qué no pensar en Recoleta un edificio de madera? ¿Por qué no puede haber un hotel 5 estrellas en madera en el centro de Recoleta, en Buenos Aires? ¿No? Me parece el tema es como, si en serio el dato dice que va a haber el 70% viviendo en ciudades, ¿qué estamos haciendo pensando que la madera está solo en la ruralidad, ¿no? Por supuesto que hago trampa, de las obras que hicimos en madera, estas dos son las dos únicas que rozan la ruralidad, la urbanidad, ¿no? Entonces, en definitiva, el objeto que venía un poco a pensar en eso, y en eso pensaba qué divertido, tanto detalle que mostró Ángel, y tanto huir del detalle nosotros, para resolver un montón de problemas sistemáticos. Entonces, en definitiva, lo que encontramos son, no voy a detenerme ahora, son un montón de reglas geométricas, materiales, de dimensiones de las piezas de madera. Esta está hecha en madera laminada encolada, de Misiones, casualmente. Cuando me toca el encargo dije que bueno, voy a hacer una casa en madera en Posadas. Me llevé la triste noticia que la madera no es el material de la provincia, de una de las provincias de la madera, ¿no? La madera parece que es, insisto, para calidez, para enchapar una chimenea, pero no para construir hábitat económico, sistemático, rápido, versátil y desarmable. Esta también se puede desarmar y la casa de abajo queda otra vez a la intemperie con 78 grados de temperatura arriba. ¿Por qué hoy no lo tiene? Porque esta casa le hace como de sombrero, ¿no? Entonces, en un momento, las charlas de este tipo, siempre lo charlo con Diego, para mí cruzan todo el tiempo el proceso de proyecto, de diseño, y después tratar de refrendarlo con arquitectura, y por qué la madera es importante. El segundo punto que me parece interesante destacar, y ahora sigo con la casa, que es lo de menos, es como la excusa para la charla, me pareció interesante lo que dijo Ángel, y a Diego le pareció lo mismo, que también decía Enrique Miralles, qué interesante es el momento donde la obra está en construcción, porque expresa la lógica sin subterfugios, ¿no? sin dulce de leche. O sea, la selva negra es selva negra y no le sobra nada, ¿no? O sea, la tarta de atún tiene ciertos condimentos y lo que sobra no está en la tarta. A veces en la arquitectura hay mucha cosa que sobra, que en el fondo sobra recurso para hacerla, porque como bien dijo Ángel recién, pensarla sistemáticamente y precisamente redunda en ejercicio económico. Le lleva más tiempo al diseñador, al arquitecto, claramente al cliente le resulta de mayor economía, ¿no? Pedir las piezas perfectas no solo ayuda al mundo, sino que además no hace erogar un dinero que no hace falta, ¿no? El famoso desperdicio. Entonces, en ese sentido, me parecía interesante que también nuestra búsqueda es que la obra exprese lo más sintéticamente posible, y ahí viene lo primitivo, lo más básico posible, el encuentro o el detalle, de manera que si pudiéramos resolverlo con uno sería buenísimo. Igual no lo logramos, no tenemos tanto detalle como Ángel, pero sí hubo que resolver problemas diferentes, ¿no? Entonces, pero es un poco la búsqueda, por eso lo comento. Entonces ahí un poco el lidiar entre el objeto
el problema, leer las capas del problema y tratar de entender qué pasa, ¿no? Ahí me gusta mostrar esa foto. Siempre me invitan generosamente Diego, antes Jorge y algunas universidades para charlar de agricultura en madera, y siempre les digo, mis casas son de vidrio. La madera es como una excusa, ¿no? No sé por qué son de vidrio. Se ve que tengo como ese gusto de mirar todo el tiempo todo, pero si lo miran, ese cubo azul que está por ahí, en el fondo es un cubo de vidrio que tiene una piel, una envolvente de poste viga, que lo va protegiendo y está habitado con plantas, etc., ¿no? Entonces, en el fondo, si uno leyó ese problema y se entiende el contexto donde está la charla, ahí a la izquierda están viendo, bueno, a la izquierda y a la derecha, el montaje de una estructura muy sintética, muy simple, muy básica, que me interesa lo que pasó recién ahí, ¿no? ¿Lo ven? Cómo construyó la sombra de abajo, cómo la Casa Blanca se puso oscura, porque en el fondo lo que les interesaba era eso, ¿no? Ese pensamiento que siempre me quedó dando vuelta de Campo Baeza, mi casa era una sombra. Lo segundo, que también envidio de Ángel, y lamentablemente, insisto, no escuché la charla de Eric, porque también, como toda persona que atraviesa el mundo de la madera, admira, no hay manera de no admirar la arquitectura chilena. Digo, en mi caso, ampliamente, pero la de la madera es culturalmente fuerte, sobre todo el sur de Chile, ¿no? Entonces, en ese sentido, tu sur y el sur de Chile, la verdad que me dan cierta envidia. No me pasa con el Posadas y Paraguay, que está al lado, aunque es un mundo de otra madera. Obviamente, mucho menos Buenos Aires, que no es un mundo específicamente Madrid. Entonces, en ese sentido me parece interesante, pero ¿a dónde iba? A que la mano de obra de estas obras, la verdad que no es, me encantaría que sea de chilenos, pero no es de chilenos. Es de él, que es Wilson, un yesero, de él, que es su padre, que es un hachero del monte. Fíjense cómo trabaja, ¿no? Ángel, no digas nada, pero fíjate cómo está con una especie de cortafierro que armó él mismo, con un martillo de carpintero pegándole una viga de 10 metros de largo y 3 pulgadas por 12, ¿no? Él no entiende eso, yo siempre cuento la anécdota que este tipo, cuando se enteró de la casa, se fue a comprar una chita a Buenos Aires. Él iba a hacer una casa en madera y desapareció de Misiones, se fue a Buenos Aires, se compró un hacha bien afilada para hacer esta casa. Imagínense el mundo cultural que él tenía en la cabeza, ¿no? Este, que es el hijo Wilson, era millecero en Buenos Aires, pero misionero. Lo llevé para allá, porque la arquitectura es un tema social. Trajo al padre, y cuando vio el camión lleno de vigas laminadas encoladas, agarró la chita, la guardó en el bolso y no la sacó nunca más. Pero miren cómo estaba haciendo esos detalles, ¿no? Así de primitivos. Y no lo digo como crítica, lo digo, me parece que es interesante para nosotros buscar, ¿no? Porque si uno mira esta foto, una foto de esta obra, parecería una obra de autor, y la gente cree que es una cafetería, están todos esperando que mi hermano se mude y ponga una cervecería en Posadas, porque parece una cervecería, ¿no? Pero es como este tema cultural que la casa no puede ser así. Y en el fondo, a mí me parece interesante, ¿por qué explorarla la madera? Porque es un sistema versátil, fíjense el encuentro ese, no es básico, es recontra básico, y van a ver que la próxima casa que voy a mostrar intenta hacer como un aprendizaje más sintético. ¿Cómo hacer para que la madera, que para mí es el material del futuro, el material primitivo del futuro, si juramos con eso, lo podemos construir con mano de obra no especializada, siempre y cuando tengamos en claro la sistematización, la estandarización, el no desperdicio que hablaba Ángel y seguramente Eric también, ¿no? Entonces, ¿cómo construir respuestas a mundos complejos con sistemas simples, versátiles, sistematizados, económicos, con baja huella de carbono? Siempre tuve la duda si esta madera se fabricó en Misiones. Esa cosa ingenua de que uno va y dice, Misiones es uno de los 3 lugares de la madera. Siempre tuve dudas si esto no vino de un aserradero del Gran Buenos Aires. Pero va a quedar ahí como en incógnita. Si fuera misionera, creo que compartimos que algo a la huella de carbono ayudamos. Acá viene otro sistema que me parece explorable, interesante. Voy a contar, acá me ven, ¿no? Parezco Ángel ahí explicando como tipo mimo, los arquitectos somos medio así. Mi abuela tenía un cenicero con 3 palitos y colgaba un cenicero, colgaba como si fuera un caldero aborigen. Y me acuerdo de esa imagen de los 3 palitos con un alambre y la cubeta como sosteniendo el cenicero, ¿no? Las cenizas. Y estaba así, agarrado con un hilito. Por supuesto, después uno ve la obra de Sunto y apila, ¿no? Apila la madera, una arriba de la otra. Vi muchos detalles de Ángel también, a tope, tratando de evitar algunas medias maderas, usando herrajes más sofisticados o burones que trabajan más a la tracción, al corte. Entonces, esta foto me gusta porque es un poco eso, ¿no? Apilar, apilar y apilar.
La de abajo está apilada con la de arriba con la segunda, y eso va generando espacio, va generando cierta tensión, no buscada por el problema específico de la casa, sino motivada por el uso específico, fíjese ahí, ¿no? El espacio que hay en el medio podría tener un vidrio, o en el fondo sirvió para ventilar la casa vieja con la casa nueva, ¿no? La casa alta. Pero me parecía interesante la simplicidad y la rapidez del montaje de una obra. Y esta me gustó empezar como de cero hacia terminarla con el detalle. La otra la voy a empezar al revés, voy a empezar desde la foto final para contarles cómo fue el proceso, ¿no? Así. O sea, apoyadas, sin media madera, evitando la media madera donde se pueda, a veces con tirafondos, como fue esta casa, a veces con herrajes más sofisticados italianos, que se puede decir rotoblas, ¿no? Sí. Sí se puede decir Valiero Oliva. Y me parece que es interesante echar mano a todo esto, ¿no? En este caso no hubo rotoblas, yo no los conocía, y nada, tirafondo de 15 centímetros. Pero simplemente apoyado, ¿no? Y después una expresión simple, sencilla, una caja de vidrio rodeada de un gran filtro de madera. Muy linda. Está muy bueno. A mí me cuesta a veces ponerme a discutir en la arquitectura las cuestiones estéticas, ¿no? Porque el gusto te puede gustar o no. A mí me interesa mucho más explorar los procesos si son lógicos, e inclusive divertirme con que el resultado sea eficiente, y si es, no sé, a mí esta foto me gusta, y si es bello mejor. Pero me parece que siempre si está bien, va a ser lindo, ¿no? Si es eficiente. En el fondo es un poco eso, es una jaula que templa la arquitectura, que aísla, que la separa del medio tan duro como es el clima de Misiones, y sobre todo tensionado por la isla de calor que le aporta esta avenida, ¿no? Insisto, esto no está en las cataratas del Iguazú, está en el medio de una de las dos avenidas más importantes de Misiones, ¿no? Entonces, ¿cuánto de esto es tecnología en madera? ¿Cuánto de esto es diseño? Y yo creo que está en esa tristeza que mostraba Ángel con Diego, y Miralles también. Sí, qué bueno estaría que en algún momento la obra sea lo que fue el proceso, ¿no? Nosotros aspiramos un poco a eso, a veces lo logramos, a veces no, pero me parece que es una linda búsqueda, ¿no? Que si la cosa está resuelta, que se resuelva con la verdad del material, con la verdad del problema que resuelve. Paso muy rápido, esta la cuento al revés, pero tiene un poco la misma lógica. ¿Qué pasó? ¿Viene bien? ¿Estamos bien con el tiempo? Bien. Esta es un poco la urbana de Buenos Aires, pero como ustedes ven, está en el medio de una urbanización. O sea, antes había vacas, ahora hay casitas. Esta es la única casita de madera, o casa de madera. Todas las demás son de ladrillo, triple pared, o doble pared, o revoque, o molduras, o francesas, o italianas, o lo que sea. No vamos a discutir el tema estético, pero fue como un juego de, ¿y por qué no colonizar estas nuevas urbanizaciones? Me guste o no me guste, si quieren pongo un paréntesis, a mí no me gusta vivir en esos espacios, me parecen ficticios, ¿no? Antes había vacas, ahora hay especie de barrios, pero en el fondo me lo tomo como una quinta. Digo, a ver, ¿cuál es el tema? ¿Por qué no pensar que si las urbanizaciones son gran parte del crecimiento poblacional de la ciudad, nosotros no tenemos lugar con arquitectura en madera en esos sitios? ¿No? Con Diego me tocó, nunca la muestro porque no tengo documentación, con Diego hicimos una casa en fincas de San Vicente, ¿no? Una casa interesante, un proceso interesante. Tenía muchas lógicas de esta obra y tenía otras un poco más complejas. Pero siempre me pongo a pensar en eso, ¿no? ¿Por qué no la madera, la tecnología en madera y la arquitectura, como bien dijo Ángel, de expresión, de imagen fuerte? Bueno, como habrás visto, esta también es de estructura de madera. Esta no es de bastidores. ¿Cómo expresar o colonizar esos lugares? Y en esa foto me paro a decir que me la pararon 5 meses esta obra, para decirme que en madera no. Hasta que me enojé con la inspectora y le mostré que todos los quinchos de todas esas casonas de francesas, pseudo francesas, eran de madera. Y le dije, si se incendia mi casa, se incendian todos los quinchos de este barrio, digamos, ¿no? Ese prejuicio tremendo, bastardo, vago y básico, de pensar, no, madera no, para la casa, ahora el quincho parece que no es la casa. Me parece que hay mucho de nosotros. A Jorge le gustaba decir, el día que los arquitectos aprendamos de tecnología y sepamos prescribirla como un médico prescribe un medicamento, la arquitectura va a decir otra cosa, ¿no? Y tal vez esas máximas son las que a uno lo mueven a seguir experimentando. Nada, una casa muy sencilla, si la miran, falta Wilson y el padre y es más o menos lo mismo. O sea, tiene rotoblas y no
y no tira fondos normales. Pero fíjense que siempre trata de buscar, esta es 5 años posterior a la otra, ¿no? Siempre busca esa cosa sintética, primitiva, básica, y me gusta aclarar, esa losa fue una obligación del country. Esta casa estaba separada del paisaje, yo soñaba que un día la desarmamos, la llevamos a otro lado, y a lo mejor se va a hacer un bar a la ribera del Uruguay, ahí en Entre Ríos, ¿no? Pero bueno, nada, nos obligaron a ese piso, no hubo manera de negociarlo, y se fue construyendo un poco esa lógica. Insisto, miren los detalles, el detalle de los vidrios, por ejemplo, que hoy mostraba tanto detalle de contravidrio, como yo soy muy vago para dibujar, hacemos un ruteo en las vigas y ponemos el vidrio adentro. Entonces se va con el router de mano el techista o el carpintero que hace la obra, le hace el ángulo en la esquina y ahí calzamos el vidrio. E inclusive hay algunos detalles que siempre me gusta contar, que estos sí son paneles vidriados dobles, y lo más feo que tiene el panel doble vidriado para los arquitectos es el marco negro, ¿no? Cómo se ve esa cosa negra que es bastante fea, ese marquito. Voy a mostrar muy rápido las intenciones y ahora vuelvo sobre ese detalle del vidrio. En el fondo es como un problema asimétrico, girado, fíjense que no tiene ángulo de 90. Uno tiene que encontrar una lógica muy sencilla de sistematización para poder colonizar. Ustedes dirán, che, con el hormigón también se puede hacer esto. Sí, pero el hormigón in situ, la verdad que puede hacer lo que se te ocurra. Me parece que pensar en la eficiencia de piezas de madera o de piezas metálicas que tengan ciertas dimensiones y tiendan al cero desperdicio, me parece que ahí está el problema, ¿no? Entender, incorporar en el proceso de arquitectura los problemas que trae intrínseco el mercado. O sea, si las vigas que se consiguen en San Martín de los Andes son esas, bueno, trabajemos con ese recurso. No hacer una arquitectura que nos gusta y después ponerle el recurso que logra, ¿no? Dicho esto, aclaro, esto está en General Rodríguez, estas vigas se hicieron en Santa Fe. Algo por ahí dijeron, todavía el sistema de madera está como verde, bueno, así como Valero Oliva está en Mendoza y Chodorge está en Misiones, en este caso es de Santa Fe, y eso lleva una huella de carbono para construir una vivienda, entre comillas, amigable con el ambiente. Pero bueno, nada, documentaciones, que paso muy sencillo. Me interesaba un poco eso, ¿no? Cruzar, che, ¿qué estamos haciendo para que en lo urbano, sea urbano ciudad o urbano urbanizaciones de este tipo, cómo se chocan todos estos problemas específicos de la arquitectura con los problemas o las soluciones sistemáticas, repetitivas, versátiles, de sistemas como este? Más de uno de ustedes estará preguntando, che, ¿y el metal qué tiene distinto que esto? Y yo creo que lo dijo Ángel varias veces, ¿no? Un poco la huella de carbono, el peso específico. Hay muchas ventajas de la madera respecto del hierro. ¿Qué son iguales? Las estructuras de barras. Posiblemente funcionan parecido, no funcionan igual, pero me parece que hay como un pensamiento, o debería haber un pensamiento tecnológico. Lo explico desde acá porque, insisto, me parecería lindísimo que estas obras nunca aparezcan en un manual de arquitectura de autor, ¿no? Por distintas. O sea, por distintas que buscan algo, un herraje parecido al tuyo, ¿no? Ángel. Sí, ¿me escuchás? Ese detalle que mostraste, solo que este se lo compramos estándar a Rotoblas y ahí lo pusimos. Mucha propaganda estoy haciendo, ¿no? A mí tampoco me pagan, así que es pura casualidad. Pero digo, nada, otra vez un sistema como muy simple que intenta entender esas lógicas. Yo creo que, no sé, podría haber mostrado una bajada náutica que hice en la playa y me parece un proyecto, si se quiere, entre comillas, más poético. El mar al lado siempre da poesía, aunque la obra sea horrible. Pero la verdad que me parece que si el futuro tiene que ver con las ciudades, tendríamos que empezar a pensar en sistemas de este tipo, que todavía en el mundo no lo están pensando, ¿no? Tampoco. Sí están pensando, como siempre decía Jorge, en edificios en altura y nosotros estamos con la casita típica para ver si hacemos un prototipo en madera, ¿no? Mientras el mundo está pensando cómo crecer y crecer en pisos en madera. Acá voy cerrando un poco la imagen. Fíjense ahí el vidrio ruteado que vino con la doble cámara y se ve todo el detalle del perfil de aluminio, más lo negro del sellado, etc., ¿no? Hace unos años no me hubiera permitido nunca dejarlo así, le hubiera puesto un contramarco para que quede lindo, porque yo consideraba que ese detalle, que es propio del vidrio doble hermético, que tiene muchas condiciones interesantes, antes yo no me permitía, hubiera comprado una tablita del ancho de esa columna y se lo hubiera tapado para que quede lindo.
Cuando vi este detalle del vidriero que puso esa maderita, dije, ¿por qué no? Así quedó, esta no es una foto de obra, así está hoy, si van a ver la casa. La casa se vendió y le dije al dueño que la compró, no le saques eso porque se cae el vidrio, a pesar que está sellado. Digo, aprender de esos detalles, a mí, con la madera me hizo crecer mucho como arquitecto. Antes yo hacía una obra en madera y la pintaba del mismo setol, o sea, perdón, la sur, para que las vetas sean todas iguales, ¿no? O sea, el eucalipto quería que se parezca al pino, el pino que se parezca al abeto y así. A mí me parece que si hay algo que tiene interesante la madera, más allá de todo lo que conté antes, por lo menos que aprendimos nosotros, es a entenderla en su lugar, en su momento. Entender que las vigas que están expuestas al sol van a terminar decoloradas de una manera y las que están al viento o al frío o a la lluvia de otra. Y eso me parece parte, ahí se ve, en algún momento se ve eso. Me parece que es un aprendizaje de entender el material y dejarlo ser, ¿no? En lugar de limpiarlo todos los meses, ponerlo más orientado y después pintarlo para que quede lindo, ¿no? Me parece que los arquitectos también tenemos alguna cosa que aprender ahí. Y creo, insisto, ¿por qué pongo esas obras? Porque me parece que la madera, por lo menos a nosotros, nos enseñó un montón de cosas versátiles, ¿no? A mí hice muchas casas de metal, sistemáticamente de lo estructural parecidas a estas, pero en lo expresivo la verdad que nunca logramos resultados donde aprendimos tantos de los procesos de proyecto. Creo que estamos medio en tiempo. Si les parece, voy a pasar a... La última son 3 fotos nada más y tiene que ver con esto del urbano, que es una casa chorizo en Buenos Aires, Villa Urquiza. Nos pidieron una futura ampliación en madera. El dueño es un músico con cierta cultura, con mucha cultura, y aparte misionero, o sea, extrañaba en Buenos Aires tener como su madera y sus plantas, ¿no? Entonces, el encargo fue, che, cerremos un patio típico de casa chorizo, todo cemento, por supuesto orientado bien y al norte, y nos pidió que saquemos un planchón de chapa. Este es el patio de la casa chorizo que da al norte, ahí atrás de ese muro negro hay un pasillo que es el que va al PH del fondo, y nos pidió simplemente, simple y complejamente esto. La verdad que no traje planos, pero hubiera estado bueno. Esto es una estructura que muchos dirán, che, qué desperdicio de madera. Me gusta explicar que todo esto sostiene la casa que está arriba, ¿no? O sea, todo esto no es un parasol, ni un control, ni una reja, sino es todo eso y aparte el sostén estructural de la casa que va a estar arriba, que si va todo bien estaremos empezando el año que viene. Entonces era como una especie de otra vez un Philip Stark, pero que en vez de irse por afuera, se mete en la casa chorizo y empieza a intervenir, ¿no? De manera que cuando uno llega al patio, es una especie del hall que te conecta con el arriba, y el arriba se suponía madera, olor a madera, seco, como bien dijo hoy Ángel, seco, estanco, más sano, y rodeado de plantas, ¿no? Y después el juego fue sistemáticamente otra vez agarrar pinos y eucaliptos, ahí lo ven, algunos verdes, otros rosas o rojos, ponerlas de canto, ponerlas de perfil, para que la textura del corte de la madera se exprese más rústica o más fina, dejar los burones a la vista, varilla roscada común de ferretería, sin mucha sofisticación, y no sé, y entender también que la sistematización, que se puede ver, si se ve bien el video, en un minutito de video se puede ver cómo se construyó en taller, con muchos planos, que hubiera estado bueno compartir, muchos planos en un taller, se montó se construyó en partes, en 2 semanas en taller y se montó en 1 semana en obra. También tiene que ver con la lógica de la vida de la gente, ¿no? No podés abrirle el patio, una familia con 2 hijos, y vos dedicarte a hacer una catedral gótica o noruega con un tiempo excesivo, ¿no? Entonces fíjense las piezas que están ahí a la izquierda, son todas distintas, pero son todas parte de una especie de rompecabezas que tenía que estar como muy preciso, muy sistematizado, con ciertas junturas que resolvían los problemas. Y a mí me gusta más esta parte, ¿no? Volviendo a lo que decían Diego Miralles y Ángel. Esta es la parte cruda. Lo que más me gusta de la obra es que la expresión final de la obra es parte de cómo es, ¿no? ¿Qué problema resolvió? Reja, entrada de luz, protección, conexión con el arriba,
en un simple patio, en una sola pieza de arquitectura de 8 metros por 4 de altura, que en el fondo eso me parece que es el resumen que los arquitectos nos inventamos problemas, ¿no? O sea, alguien diría ponerle una ventana y listo. A nosotros no, me parece que nos interesa explorar cómo resolver problemas concretos, pero que el detalle de que ese patio sea como útil, amena, afectiva y funcionalmente para la familia que lo construyó, ¿no? Y pasó algo muy lindo, y esto tiene que ver con que a veces no nos adaptamos. El carpintero, que es genial, Guillermo y su hijo y qué sé yo, muy buenos, ebanistas diría, de los pocos que hay hoy por hoy, saben que esto se fabricaba en 2 minutos, sin embargo, atrasaban los tiempos para que el presupuesto se justifique. No sé si fui poco claro. Digo, ¿por qué uno, como un proceso, piensa en algo donde siempre lo nombro porque él es parte importante de este proceso? Ellos son más importantes que nosotros. Lo único que diferí, que le tuve que poner una especie de punto de la DGI, de mi estudio, en su taller para ver si estaban trabajando, porque digo, algo tan simple de construir, porque tenía muchos planos, no puede tener un precio excesivo, porque si no, todo esto no tiene sentido, ¿no? Insisto, bien lejos de la arquitectura de autor, bien lejos de una Ferrari, como más cerca de, che, seamos parte de un proceso que sea útil para todos, ¿no? Si quieren, fue la única mancha negra. ¿Por qué no nos ponemos todos de acuerdo que está buenísimo poder resolver un problema tan chiquitito entre un equipo de carpinteros y de arquitectos, pero que el costo tiene que ser razonable y que no puede pasar? No nos vamos a salvar con esta obrita, pero si todos hiciéramos obritas chiquititas, de las tres es la que más me gusta, porque realmente ese espacio se transformó en una especie de escenario, en un lugar de charla, en un lugar de mate. ¿Por qué? Por la madera no, porque ahí es el lugar del sol. Ese es el lugar de la casa, que era la casa Chorizo, ¿no? Me parece que es un poco eso, un poco la búsqueda que intenté contarles con 3 situaciones urbanas, y por los cuales para nosotros la madera es como el material que nos permite como todo este juego. Voy bajando el audio, Diego, te paso la posta. Muchas gracias. No, perfecto. Buenísimo todo lo que mostraste. Bueno, también en tu caso una arquitectura, como decía Ángel, de estructura, más que de tabiquería portante. Y bueno, yo para cerrar, hoy nos excedimos un poquito, me disculpo ahí con la gente del Colegio de Arquitectos y el resto de los que están participando No en la hay charla, pero problema. como arrancamos un poquito tarde, me pareció bueno. Me encantó esto de tener, bueno, a Eric y a Fernando los conozco hace años, a Ángel lo conozco hace 40 días. Me lo encontré dando una charla ya en San Martín de los Andes a principios de julio. Me pareció muy interesante su mirada, por eso dije, che, si tenés ganas, venite. Bueno, para cerrar, le agradezco al colegio, ¿no?, que nos convocó para este curso, que fueron unas 5 miércoles. También a Gabriel, a quien escuché con mucha atención, y yo mostraba y le hacía preguntas, che, acá está bien esto que estoy haciendo. Su especialidad más está en las propiedades de este material. A Silvio, como siempre, ¿no?, por ser un remador compulsivo también de la construcción con madera. A Eric, que no está ahora. A Ángel y a Fernando también por compartir su trabajo. Bueno, y realmente esperamos que les haya sido útil. Quedó poca gente, que seguro comentamos al principio, cada vez más la gente lo ve por diferido por YouTube, por lo cual los presenciales cada vez tenemos menos gente, pero después se llena de visitas en el YouTube. Bueno, me encantó haber estado en este curso, así que nada más de mi parte. Bueno, No, yo simplemente agradezco. me sumo a los agradecimientos por parte del colegio. Espero que podamos volver a contar con algún nuevo curso en alguna otra oportunidad. Nada más por mi parte. No, yo agradecer la invitación, bueno, de Diego y del colegio también, porque siempre estamos pendientes
del buen uso de la madera, y bueno, hay algunos detalles por ahí del material bueno, que hay que conocerlo, y obviamente esta relación entre arquitectos e ingenieros forestales que parece raro, pero para nosotros nos enriquece muchísimo. Con Ciro, y bueno, que ha sido mi alumno en la carrera de ingeniería forestal, sabe mucho más de construcción que yo. Nosotros lo que queremos hacer es difundir el buen uso de la madera, porque aparte de todas las cosas buenas y buenísimas que hemos visto hoy, vemos que con la madera también no se hace, no se la usa como debiera hacer, porque por ahí no se conoce el material o se quieren abaratar costos, y ahí tenemos que remarla por la mala prensa que se hacen desde algunos lugares. Entonces, yo creo que se está entendiendo cada vez más que una construcción de madera no tiene que ser algo barato, sino tiene que ser algo que está al costo del uso de los otros materiales, pero con una mucho mejor prestación. Y eso es lo que estamos tratando de difundir en estas charlas, digamos. Así que bueno, yo agradezco que nos den la oportunidad a los forestales de meternos en esto con estos arquitectos que son tan detallistas y nos enseñan todos los días. Por Muchas mi gracias, parte, Gabriel. lo mismo que Gabriel. Y bueno, creo que en los últimos años, desde que trabajamos en esto, se ha avanzado mucho. Ojalá que se siga avanzando todo lo que nos falta. Creo que tanto Fernando como Ángel destacaron a Chile. La verdad que nosotros también admiramos a Chile y ojalá pronto podamos llegar a hacer algo de lo que está haciendo Chile. Bueno, nosotros siempre intentando de las instituciones, como dijo Gabriel, más bien nos acercamos a este tema por el uso y la difusión de la madera, intentando que se use, como dijo Gabriel, bien la madera, ¿no? Así que bueno, más que agradecer siempre a Diego por invitarnos y por estar acá, y bueno, con varios nos conocemos y esperamos que cada vez seamos más y no siempre los mismos los que estamos en las charlas. Bueno, muy bien. Y me olvidaba de decir también, gracias a la Dirección de Foresto e Industria que me manda a hacer estas cosas, que más que trabajo es un gusto hacerlas. Así que bueno, yo de mi parte les agradezco a todos y seguro nos estamos viendo en alguna de estas charlas por internet o en algún momento presencial seguramente. Así que muchachos, muchas gracias.